Bendiciones, hermano, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Lucas capítulo 6 versículos 17 al 19, y el título que le he puesto a estos cortos versículos es Poder salía de él. Así que te invito a que compartas conmigo cómo has estado mirando estos videos que he estado haciendo anteriormente. Ya con este creo que es el número 9. Estoy dejando una carpeta de reproducciones ahí en mi canal para que si quieres ir desde que comenzamos hasta ahorita, puedas escucharlo. Así que otra vez te pongo el texto a la orilla de ahí de la pantalla para que vayas viendo que marco algunas palabras como palabras claves. Para mí han sido de mucha ayuda. Así que Dios te bendiga. Comenzamos ahí con el estudio. Te invito a que cuando hagas esto, que tomes tu cuaderno, tu papel, hagas tus observaciones, interpretaciones y tu aplicación. Eso ayuda mucho para que nosotros vayamos aprendiendo más. Así que vayamos pues a la Biblia. Si no tienes una Biblia en mano, si no tienes un dispositivo donde también podemos descargar las Biblias, estoy compartiendo aquí en la pantalla este es el texto donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Dios te bendiga donde estés, si estás en casita, si estás en el trabajo, si vas manejando y me vas escuchando, pues que Dios te bendiga grandemente. Entramos una vez más y te invito ahí también a que dejes en la caja de comentarios cómo te han parecido estos estudios, si han sido de provecho, qué cosas pudieras añadir ahí más para que vayamos también aprendiendo de ti. Y arrancamos. Dice el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ya arrancamos con el versículo 17 rápidamente, pero quisiera que fuéramos a un contexto inmediato, lo que se dijo antes de este versículo 17. Así que en el versículo 12 al versículo 16 del mismo capítulo, el doctor Lucas narra que Jesús fue a un monte a orar y pasó toda la noche orando. Algunos comentaristas dicen que se trata del monte de las bienaventuranzas. En realidad no tenemos ese dato preciso, pero el doctor Lucas nos dice que subió al monte y ahí nada más menciona a Jesús. Obviamente pensamos y creemos que él fue solo a ese monte y pasó la noche orando. Aprovecho para hacerte esta pregunta: ¿cuánto tiempo pasas tú orando? El Señor, por lo menos lo vemos ya en varios pasajes de los evangelios, estar haciendo esto constantemente e invitando a sus discípulos a hacer lo mismo, pasar tiempo en oración con el Padre. Así que esta es una buena aplicación que podemos sacar de aquí para que nosotros también podamos pasar ese tiempo en oración con el Señor. Hay que hacerlo en grupo, hay que hacerlo en familia, pero también hay esos momentos donde uno lo tiene que hacer solo. Entonces, eso es importante ponerlo en contexto porque de aquí viene enseguida lo que vamos a explicar del verso 17 al verso 19. Entonces, aún Jesús, siendo Dios, hermanos, pasaba tiempo en oración con su Padre. Él tenía que hacer en los siguientes versículos la decisión muy importante. En el verso 13 al 17, el doctor Lucas nos dice que llamó a sus discípulos y de ellos, de sus discípulos, escogió a 12, a quienes llamaría apóstoles. Eso lo puedes encontrar en el relato de Lucas, en el mismo capítulo del verso 12 al verso 16. Entonces, como un dato extra ahí, te lo dejo gratis, no te lo cobro, todos los apóstoles fueron discípulos, pero no todos los discípulos fueron apóstoles. Si entendiste el mensaje, déjamelo ahí en tus comentarios. La palabra griega para apóstol, hermano, y amigo que me escuchas, es la palabra apóstolos, que significa enviado. Entonces, de los discípulos que eran muchos, están en plural, ya lo viste, ¿verdad? Discípulos. Solo 12 fueron enviados a poner los fundamentos de la iglesia. Por eso en Efesios 2 nos dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ese dato es extra, hermanos. Porque han surgido nuevos apóstoles en nuestra época, en nuestra era. Les ha dado a los hermanos o a los religiosos de nuestro tiempo un
un espíritu como de apostolitis que nos ha estado invadiendo ya, y solamente el Señor escogió 12 para hacer el fundamento de la iglesia. Este, pero será un tema para otra ocasión. En los versos del 12 al 16 del mismo capítulo 6 se nos da la lista de quienes forman aquel grupo de 12 escogidos por el Señor Jesús para ser llamados apóstoles. Mateo también nos da esa información y Marcos también nos da esa información por si quieres corroborar. Entonces ya entrando al 17, ya lo leímos, dice el verso 17, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ese es el verso 17. Esto era importante ponerlo en contexto para entrar en los versículos que vamos a tratar. Vemos a Jesús ahora descender del monte, con él los discípulos y ya los apóstoles nombrados por él también. Y también viene con ellos una gran multitud, dice Lucas, el doctor. Parece que Jesús ahora se está llevando a los apóstoles a la práctica. Durante mucho tiempo el Señor Jesús estuvo como entrenándolos en la teoría, pero ahora los va a mandar a la práctica. De hecho, están ellos siendo testigos de cómo el Señor pone en práctica su ministerio. Es como si ahora ya están ahí en ese campo de entrenamiento. El pasaje nos dice que se detiene en un lugar llano. Se entiende que un lugar llano es un terreno plano que tiene el mismo nivel, es una superficie plana, un terreno parejo. Algunos comentaristas también sugieren que se trata de las costas del mar de Galilea, pero están en ese lugar llano y con ellos una gran multitud. Entonces vemos que la palabra multitud ahí también es algo importante porque se puede componer de cientos o de miles de personas. Lo que más resalta, y lo marqué ahí en mis notas, ahí de otro color, es de que las multitudes o la gran multitud que menciona Lucas dice que vienen de Judea, están compuestas por gente de Judea, Jerusalén, la costa de Tiro y de Sidón. Esto es increíble, porque las primeras dos regiones, Judea y Jerusalén, son pueblos judíos, mientras que Tiro y Sidón son pueblos gentiles. Y te digo increíble, ¿sabes por qué? En el contexto cultural, estas dos razas, judíos y gentiles, no se podían juntar, no se podían mezclar, pero ahora vemos a ambos ahí. Vemos a estas dos razas estar juntos. ¿Y cuál es la causa? El Señor Jesús. El Señor Jesús rompiendo los estereotipos y los paradigmas y las barreras de las razas en su tiempo. Ambos grupos están ahí por una razón, y esa razón es Jesús. Y para mí es importante leerlo porque su palabra nos dice que de toda tribu, de toda lengua, de toda raza vendrán a Él. Y dice también su palabra que toda rodilla se doblará ante Él. Algunos, ahora siendo gentiles, uh, conocido a Jesús. Algunos fueron o son católicos, son cristianos evangélicos, y de repente llega un nuevo movimiento que se llama ahí las raíces hebreas, y ellos dicen que han encontrado sus raíces hebreas sintiéndose también como uno de los de las tribus de Israel, y se sienten hasta orgullosos. Yo quisiera decirle también a ellos de que no es necesario hacer esto. Jesús vino tanto a gentiles como a judíos. Ellos se sienten orgullosos porque ahora dicen que han encontrado sus raíces hebreas. Pero yo quisiera decirle que mis raíces son gentiles y gracias a Dios el Señor me ha salvado. Cristo vino a todo aquel que se había perdido. No hay distinción para Él en las personas. Él viene por aquel que le conoce como su Señor y como su Salvador. Y mi pregunta es, gentiles y judíos, para ellos es la salvación. Mi pregunta es que si tú no le conoces, te invito a conocer a este Jesús, ya seas judío de sangre, de etnia o gentil como nosotros. También para ti es la invitación que vengas y conozcas las grandezas de este gran Dios, de este gran Señor, de este Rey que un día se humanó y pisó esta tierra y vino a dar su vida por el rescate de muchos. Él invita ahora a que las personas vengan y formen parte de este reino. Estos dos grupos están ahí para oírle. Estos grupos de personas, ya nos dijo el doctor Lucas,
que son una gran multitud, tal vez cientos, tal vez miles, pero están escuchando ahí, están escuchando la enseñanza de Jesús. No sé si el Señor está predicando o está enseñando, pero estos grupos están ahí, esta multitud está ahí. Por eso el versículo que acabamos de leer dice que estaban ahí para oírle. Pero no solamente era para oírle, están ahí también para ser sanado de sus enfermedades. La palabra enfermedades está en plural, así que la diversidad de enfermos son muchos. Hay muchos enfermos de diferente índole y ellos están ahí por la necesidad de ser sanados por Jesús. Y algo que caracterizó el ministerio de Jesús fue la predicación, la enseñanza y las sanidades, pero en su mayoría de las veces buscaban de Jesús lo último, las sanidades. Te hago la pregunta a ti, amigo, hermano, hermana que me escuchas. ¿Tú qué buscas de Jesús? ¿Buscas su palabra o lo que puedes obtener de él? Porque tristemente también se ha entendido que ven a Jesús y tus problemas serán salvos. Ven a Jesús y Dios te hará próspero. Ven a Jesús y tu vida en el hogar va a cambiar. Y ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, y ahora todo aquel que cree en Él y confía en Él para su salvación, Él le ofrece esa vida eterna y es gratis. A partir de ahí el Evangelio, cuando ya llega a nuestra vida, comienza a haber un proceso en nuestra vida porque empezamos a conocer cómo el Señor quiere que ahora nosotros nos conduzcamos. Nos cambia la manera de conducirnos, nuestra conducta, nuestra manera de pensar. De hecho, lo hace desde el corazón para que desde dentro del corazón salga a relucir al exterior lo que Dios nos ha hecho en el interior. Así que yo te invito también a de que me dejes ahí, a lo mejor alguno puede compartir algún testimonio conmigo ahí en la caja de comentarios, cómo el Señor transformó su vida, cómo el Señor lo cambió, cómo el Señor eh, trabajó en esa persona. Pero una de las cosas que sí te digo, porque el apóstol Pablo lo dice, que dice que la palabra de Dios es útil para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y sea perfecto. Entonces, si somos cristianos, si somos personas que hemos nacido de nuevo, tenemos que leer las escrituras. Solamente por medio de las escrituras podemos ir haciendo estos ajustes en nuestra vida. Entonces, estamos en el tema de los milagros de Jesús. Y esta gente está buscando en el Señor escucharle o oírle, pero también está buscando ser sanados de sus enfermedades. Con todo mi deseo, la invitación siempre va a ser que busquemos en la palabra del Señor. Ella es la que nos puede salvar y darnos vida eternamente. Vayamos al versículo 18. El versículo 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados. Así que en el versículo 17 eran problemas físicos, enfermedades físicas. Y también aquí Jesús en el 18 hay otro tipo de situación, que es la sanidad espiritual. No solo aquellos que físicamente están enfermos, sino que también aquellos que son atormentados por espíritus inmundos, que eran poseídos. Pero también ahí el versículo 18 nos dice que eran liberados, eran sanados por Jesús. Tengo que resaltar algo de estas personas, de esta multitud que nos menciona el doctor Lucas. Sea que sea el motivo que ellos están ahí para comprobar el poder de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios. Jesús sigue teniendo ese poder aún sobre la muerte. Ya lo hemos visto en otros capítulos de los milagros de Jesús, resucitar a los muertos, resucitar a un joven que su madre iba ya a enterrarlo, de ahí de un pueblo llamado Naín. Y también vamos a mirar cómo Jesús obra en la vida de Lázaro, aquel que era considerado el amigo de Jesús. Vayamos al versículo 19 y casi terminamos, hoy no nos está abarcando mucho tiempo. El versículo 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Este versículo 19 es algo sorprendente, es algo glorioso, es algo admirable que hace nuestro Señor. Ese hombre llamado Jesús, ese hombre divino llamado Jesús, 100% hombre, pero también 100% Dios,
¿Te lo imaginas caminar entre hombres pecadores como tú y como yo? Ese día Él lo hacía. Es algo que la mente humana no lo puede comprender a menos que sea por fe. Ese día ese hombre caminaba entre la multitud, o lo mejor dicho, a lo mejor la multitud caminaba en torno a él, pero textualmente el doctor Lucas nos dice que toda la gente procuraba tocarle. También he marcado esa frase porque me pareció importante. Todos queriendo ahí tocar a Jesús. Eso es sorprendente. ¿Te imaginas a las personas estirando sus extremidades para poder tocar a Jesús? A lo mejor algún osado enfermo le tocó y al instante sanó y comenzó a gritar, tóquenle, tóquenle, tóquenle y serán sanos. Yo lo toqué y quedé sano. Y enseguida otro lo volvió a tocar y siguió gritando. Con solo tocarlo basta. Y después otro mismo siguió así la cadena que tocaran a Jesús. Aquello fue algo que se salió hasta de control porque todos querían tocar a Jesús. El grito sigue siendo el mismo, amigo. El grito sigue siendo el mismo. Que le toques a Jesús y quedarás limpio de tu pecado para siempre. Tócale y quedarás limpio de corazón. Tócale y verás que pronto vas a invitar a otros que le toquen también. Tócale con fe y verás el resultado al instante de tocarle. Tócale hoy que estás a tiempo. El médico Lucas nos da una relación de causa y efecto. Al tocar a Jesús, dice el texto, la causa era tocar a Jesús y el efecto era ser sanados de sus enfermedades. Por el cronista Lucas también sabemos que salta una frase que me impactó cuando la estaba leyendo, porque poder salía de él. Eso es impresionante. ¿Cómo lo describe el doctor Lucas? Poder salía de él. ¿Te puedes imaginar aquella escena de tocar a Jesús y al instante quedar sano? De Él salía poder, porque Él es Dios, porque Él es el Salvador. De Él salía poder porque la gente se acercó a Él con fe. De Él salía poder porque es lleno de misericordia. De Él salía poder porque Él es lleno de amor. De Él salía poder porque de Él emana el poder, porque Él es Dios. Hermano, es algo que no solo puedes hacer allá en el pasado, también lo puede hacer en el presente. El Señor sigue emanando ese poder glorioso. Pero no solo eso, amigo, el poder de Dios sigue saliendo de él para salvación. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 19 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el Jesús de poder que vive y reina para siempre. Concluyo con lo siguiente. Procura tocarle, amigo, hermano, hermana, mujer, joven, niño. Procura tocar a ese Jesús. Esfuérzate a tocar a ese Jesús. Estira tus extremidades de la fe puestas en Jesús y comprenderás que el mayor milagro que puedes experimentar es la salvación eterna de tu alma, de tu vida. Esto ha sido los milagros de Jesús. Ya pasando ahí por varios capítulos, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, a que sigas compartiendo con nosotros qué es lo que Dios o cómo el Señor ha transformado tu vida a través de su palabra. Te invito también a que compartas con otros para que lleguemos a otras puertas y puedan conocer del Jesús de la Biblia, de ese Jesús que sigue haciendo milagros, de ese Jesús que puede transformar vidas, de ese Jesús que puede hacer que el necio se vuelva sabio. Sigue compartiendo conmigo, hermanos, el mensaje de salvación. Bendiciones, bendiciones, hermano. Dios te bendiga.